Eskerrik asko etortzeagatik. Joseba Obispo sería y administrador diocesano de Bilbao. Eskerrik asko gurekin gaur izateagatik. Es para mí un placer estar hoy en esta Casa de la Espiritualidad de Nuestra Señora de Begoña. Eskerrik asko, Elis Barrutiari eta haren gotzain laguntzaile eta administraile segurari zure etxean alkartzeko egindako gonbidapenagatik. Bizkaiko Elis Barrutiko ariketa etxean gaude hemen. Euskal Elizaren kezka sozialak oso ondo sinbolazatzen dituen lekua hau da. Adibide grafiko bat utziko didazu. Desde hace más de un año, una veintena de jóvenes han pasado por situaciones de calle de extrema gravedad y conviven aquí. Conviven en este edificio con educadoras de Cáritas e integrantes de una orden religiosa en el marco de uno de nuestros programas. Jóvenes que cuentan con el apoyo de itinerarios personalizados que les ayudan a evitar el riesgo de exclusión. Elegir este lugar para hoy fue una sugerencia de Juan Ibarreche, concejal bilbaíno, aparte de compañero y amigo, que supo entender el sentido del espacio que buscábamos para organizar este encuentro de trabajo y escucha. Y es que celebramos hoy esta jornada para escuchar, para contrastar y para tratar de superar dificultades desde la colaboración y la confianza mutua. Un trabajo de auzolana que en estos tiempos de pandemia hemos intensificado. Llevamos meses trabajando en común, trabajando con ayuntamientos como el de Bilbao, con entidades sociales como las aquí presentes. La pandemia nos ha traído muchos inconvenientes, pero también nos ha dado oportunidades únicas para resolver situaciones muy complicadas desde la colaboración y cooperación entre diferentes agentes. Hoy nos reunimos en torno a Azken Sarea Indartzen, uno de los programas que creamos entre diferentes agentes, entidades sociales e instituciones. Un programa que surgió para abordar una necesidad que apremiaba. Tuvimos que actuar de manera rápida, pero diligente, y lo hicimos. Llevábamos muchos años colaborando y discutiendo, llegando a acuerdos, intentando superar y también topándonos con desacuerdos de difícil resolución. Nos conocíamos bien, defendíamos con firmeza nuestras posiciones, pero en todos estos años hemos sabido generar también complicidades. Gracias a esta relación previa a la crisis sanitaria de la pandemia, pudimos obrar en la buena dirección cuando la pasada primavera se hizo más que necesario. Koronavirusa aldez aurretik, abisatu gabe iritsi zelako. Konfinamenduak gitzalpetu gintuen, baina ireki ere bai. COVID-19rekin larritu edo azelaratu ziren, egoeteri aurre egiteko lagundu behar genuela ikusarazi zigun. Eta zer nahi duzu esatea? Dimentsio superlatiboko erronka bat bikain edo gutxienez nabarmen gainditzea lortu dugula uste dut. Azken Sarea Indartzen es un programa que ayuda a cubrir las necesidades básicas de colectivos vulnerables, tal vez los más invisibles para el sistema. Azken Sarea Indartzen refuerza y logra ir más allá de la última red vasca de cobertura social que conforman la RGI, las AES y la prestación complementaria de vivienda.
Por ofrecer un perfil medio, estamos hablando de personas, en buena medida mujeres, y muchas de ellas inmigrantes, con cargas familiares que viven en un alojamiento precario, con menos de 6 meses de empadronamiento y que dependen de la economía sumergida. 2008an, ia 4,5 milioi euro helaraztea lortu genuen familia horiei laguntzeko hirugarren sektore sozialeko erakundeen funtsezko bitartekaritzari esker. Banatu genituen 7.621 prestazio eta horietatik 3.259 kide bat baino gehiagoko familiei laguntzeko erabili ziren. Gutxieneko euskarri bat eskaini genien bazterketa larriko egoeretan ez erortzeko. Como decía en euskera, en 2020 logramos hacer casi llegar 4,5 millones de euros para apoyar a estas familias gracias a la intermediación fundamental de las entidades del tercer sector social. Distribuisteis 7.621 prestaciones, de las que 3.259 sirvieron para ayudar a familias de más de una o un integrante. Les ofrecimos un mínimo soporte para no caer en situaciones de exclusión severa. La ayuda media que concedemos a través de Azken Sarea Indartzen es de 275 euros para familias unipersonales y de 500 euros para las demás. Estas familias, que eran invisibles para el sistema, ya eran visibles para las entidades que habéis gestionado este programa. El propio programa se sostiene sobre ese vínculo que además ha contribuido a potenciar. Valoramos y hemos querido respetar vuestra contribución y vuestra cultura. Una forma de trabajar basada en la relación, la acogida y el acompañamiento cercanos. Y es que este no es solo un programa de ayudas, y de su éxito. Desde la colaboración y la confianza recíproca hemos sido capaces de atenderles y ayudarles. Y no puedo sentirme más orgullosa. La cercanía, el acompañamiento, la responsabilidad o la solidaridad han sido valores que han guiado este programa desde el conocimiento de la realidad que os caracteriza. Ni oso horro nago, harro nire taldearen lanarekin. Ondo ezagutzen dituzue gure lide, Marian, Rafa, Irune, Noemí, Luis, Xavier, Itziar, Eva, Rosa, Olarizu edo Arantza. Desde aquella primavera del confinamiento tengo ahora todavía más claro que hacemos equipo. Y hacemos equipo también con Mavi, Estíbaliz, Miquel, Aitor, Marta, Iñaki, Fidele, Filomena, Pilar o Asier, entre otras muchas voluntarias y profesionales del tercer sector social. A través de este programa habéis avanzado también en el trabajo en red en favor de personas y de familias que afrontan situaciones de especial vulnerabilidad. Y si me lo permite, Monseñor, me gustaría subrayar que también contigo, Joseba, y ahora te tuteo, y por supuesto también con Carlos y con el equipo que hemos hecho. Diría mejor que esta Iglesia de Vizcaya hace equipo, desde hace ya muchos años, de forma habitual con el tercer sector social. Con una presencia discreta, comprometida y constante, hacéis más grande y fecundo el tercer sector social. Y puedo asegurar también que la Iglesia de Vizcaya, de forma comprometida y lógicamente más puntual y crítica, colabora también con la Administración cuando la causa lo merece. Hoy estáis representadas en este encuentro una quincena de entidades de este programa. Participáis también en otros programas del Fondo junto a otras entidades que hoy no están aquí, pero con las que también nos hemos reunido en espacios similares a este. Hemos sabido generar fructíferas sinergias, impulsando el trabajo en red y reivindicando nuevas formas de trabajo al servicio de quien más lo necesita. Y quiero daros las gracias a todas las entidades sociales aquí presentes. Hoy, en nuestra Casa de Espiritualidad, me vais a permitir que transmita a Joseba nuestro agradecimiento por la sensibilidad, comprensión y apoyo que hemos recibido de muchas entidades que dependen del propio obispado y de otras vinculadas a la Iglesia Católica en Euskadi. Y no quiero ser exhaustiva, pero me gustaría subrayar nuestro reconocimiento al efectivo esfuerzo desarrollado desde Cáritas, Lagungo, Gizakia, Jeiki, Elkar Banatuz, Sortar Arasi o Illacuría. También entidades laicas, pero que surgen del impulso o con el apoyo de comunidades religiosas como Visitegui o Aguitzari. Una presencia de Iglesia abierta, colaborativa, fecunda, humilde, comprometida, continuada, crítica y transformadora.
Y en este ambiente de confianza quiero también pues haceros una confesión, ¿no? Quisiera confesaros también que como Administración no ha sido nada fácil superar nuestras propias trabas burocráticas garantistas. Sigue siendo difícil la tramitación de algunas cuestiones que tenemos pendientes y me temo que lo sabéis y hasta lo sufrís. Pero entidades y Administración seguimos teniendo que superar obstáculos e incomprensiones dentro y fuera de nuestras casas y de verdad creo que merece la pena franquear estas barreras. Mil gracias a todos y a todas por vuestra comprensión, por vuestra confianza y por vuestra ayuda. Bios, bihotzez, eskerrik asko guztioi.